Perfecto. Bien, adelante, Roy, entonces, todo suyo ya, Sí, las ok. cámaras, sí. Gracias, buenas noches a todos. Cuando mi amigo Yuri me, me- me comentó pues la idea de hablar un poco sobre este tema, eh, se me vino a la mente el título, y el título de la presentación y que se puede compartir con ustedes fue Impuestos sobre los activos, el patrimonio o los inmuebles. Y le agregué un elemento que dice eh, que esto puede ser tomado como un elemento que compensa el límite de la progresividad de la estructura tributaria. Estos dos elementos yo creo que ya nos dan pauta para ver lo interesante que es este tema y por qué, como muy bien decía Yuri, ha habido intentos, vamos a ver que sí han habido figuras impositivas de este tipo, pero al final han terminado por ser derogados, por ser sustituidos por otras figuras, pero al final es una idea que siempre, digamos que fracasa. Y un poco la idea es ver por qué. Y es importante el tema de la progresividad, porque usted sabe que en materia de impuestos, aunque se supone que los impuestos deben ser neutros, al final eso no quita de que deben, por principio, mantener una progresividad. Y progresividad es en función de qué? De la capacidad contributiva. ¿Y cómo se determina esa capacidad contributiva? Eso dependerá de cada uno de los impuestos que se manejen. Y por eso es importante que la respuesta y los intentos que han habido para poner impuestos al patrimonio, a los activos, a los inmuebles, siempre han estado justificados porque los otros impuestos, aún con su progresividad, no logran, a juicio de algunos teóricos, grabar con la suficiente fuerza a los que tienen mayores recursos. Este es un tema discutible y lo vamos a ver. Eh, El, quizás el, ahí el, el impuesto progresivo, Roy, al que usted se refiere, sería, por ejemplo, la renta. todos los impuestos, en principio, ¿verdad? Deben, deben ser progresivos. ¿En qué sentido? El impuesto lo que busca es que el que tenga mayor capacidad contributiva, pues se pague más. Y ahí es donde viene la discusión y lo veíamos con el IVA. Bueno, ¿cómo va a ser progresivo si la tasa es única? Ah, pero como está en función del consumo, si yo consumo más, pago más IVA, contribuyo más. ¿Verdad? Esa es la lógica. En la renta, y en el caso de la renta tenemos dos figuras, las personas naturales y las jurídicas. Y en las personas naturales, si ustedes saben, lo ven en la ley, hay una escala y que va acomodando por rangos niveles de ingreso y en base a eso va determinando una tasa, llegando hasta una máxima que igual a la de las personas jurídicas, que ahí si es una sola, que es el 30%. Igual en las personas jurídicas se dice, bueno, ¿por qué es progresivo? Porque la determinación de la base imponible es en función de los resultados económicos financieros de la empresa. Y entre más alta es la base imponible, pues paga más y eso genera progresividad. Esos son como los principios, ¿no? Entonces, pero ¿qué sucede? Y lo vamos a ver aquí con la estructura nuestra. Aunque se mantenga ese principio de progresividad, pareciera que no es suficiente para llevar los ingresos que necesita el Estado para hacer este gasto social, en principio, llamémoslo así, o gastos que necesita el Estado para ordenar el comportamiento social, ¿verdad? Por eso es importante el tema de la progresividad. De ahí nos lleva, y ya entrando un poco, tratando de ordenar la conversación, quizás la primera pregunta es, ¿cómo en un país se determina que el nivel de recaudación en base a la estructura tributaria que tiene es la aceptable? Es decir, ¿cómo en un país, yo digo, es el nivel con el cual me siento conforme y en base a eso sigo con mi estructura tributaria? Eh, un elemento o un indicador que tiene que ver macroeconómicamente es el concepto de carga tributaria.
Y ahí es como una convención, de acuerdo a comparaciones de diversos países. eh, una carga tributaria refleja eh, esa capacidad del Estado de retirar ingreso generado por los privados. Eh, que para que tengamos una idea, El Salvador, cuando se hizo la reforma tributaria en El Salvador, allá por los 90, la carga tributaria, ese indicador, eh, llegaba apenas al 13, con suerte al 14%, y eso se considera una carga tributaria sumamente baja, ¿verdad? La carga Cargas tributarias tributaria, ¿qué es, Roger? es Para la que los relación amigos nos puedan de entender. los ingresos que capta el Estado sobre el Producto Interno Bruto. Es por Entonces, cada dólar 13 centavos, entonces, es lo que recaudaba, por cada dólar mm, producido. no, recuerde que son todos los ingresos que se captan vía impositiva sobre el PIB, ¿verdad? Entonces, eh, digamos que podría ser una figura como esa, aunque ahí es discutible. Pero si tomamos esa relación, el 13% se considera demasiado bajo. Con la reforma tributaria y con todos los esfuerzos, mejoramiento de administración tributaria que se fue haciendo, la carga tributaria en El Salvador, no tengo el dato exacto, pero creo que fácilmente ha de estar ya por un 17-18%, que para Yo países como recuerdo los nuestros, sí, que decían que andaba en un 18% hace un par de años. En este correcto. gobierno no han dado datos, pero a la salida del anterior gobierno decían que andaba en un 18, si mal Sí, no y este recuerdo. gobierno ha estado mejorando la recaudación, ¿verdad? Eso puede decir que fácilmente ha subido un punto al menos esa carga tributaria. Eh, Esto es complicado porque si nos vamos a países como Europa, referencias que hacen como Suecia, Finlandia, Noruega, las cargas tributarias fácilmente pasan del 30%. Eso implica que las tasas de impuestos sobre la renta y de otro tipo son tasas muy elevadas, ¿verdad? Eh, ¿Por qué no hacer algo similar en el caso de economías como la salvadoreña? Eh, Ahí hay un problema que está aquí, y es el tema de la concentración de la riqueza. Recordemos que en países como Suecia, Estados Unidos, aunque hay extremos, pero la base de sus ciudadanos es una clase media alta, muy amplia, ¿verdad? Entonces, en figuras como esas, sí pueden haber estructuras tributarias en donde las tasas de los impuestos puedan ser altas. Pero en el caso de El Salvador, por el tema de la concentración de la riqueza, muy poco probable manejar tasas muy elevadas sin afectar a la gente que tiene menos ingresos. O si empezamos a exonerar con bases muy altas, al final toda la carga tributaria estaría sobre un grupo muy reducido, ¿verdad? Eh, por eso en el caso de El Salvador, la base de la tributación actual es el ingreso y el consumo. El ingreso pues por el impuesto sobre la renta, y en el consumo por el IVA, agregado con el otro tipo de impuestos como los impuestos a las importaciones, al comercio exterior, ¿verdad? Las importaciones y impuestos especiales como sobre las bebidas alcohólicas, los cigarrillos, Las cerveza, contribuciones. etcétera. Y hay contribuciones especiales, pero el peso de la estructura tributaria está en los impuestos sobre el ingreso y el consumo, o sea, la renta y el IVA. Eh, de ahí que la pregunta, bueno, y entonces, ¿por qué no subimos más la tasa de impuestos en el caso de la renta para ingresos más altos? Es decir, si hoy, en el caso de las sociedades y en el caso de personas naturales, la máxima es 30%, es decir, ¿por qué no subirla a 40, a 50%? No es tan fácil porque hay un concepto, y que creo que más adelante lo menciono, que se vuelve ilógico que en algún momento una estructura tributaria
busque una exacción. Exacción, ¿qué quiere decir? En donde el Estado, por la fuerza, va a querer obtener ingresos más allá de posibilidades lógicas de funcionamiento, porque la economía funciona, y economías como las nuestras, funciona con, lo llamamos economías de mercado, economías de capital. La economía se mueve gracias a ese dinamismo del capital. Entonces, tampoco puede la estructura tributaria restringir. Recordemos que los capitales, ¿verdad?, son muy volátiles, sobre todo cuando se trata de inversiones extranjeras. Por lo tanto, las tasas no pueden dispararse de una manera arbitraria, ¿verdad? Eso genera un problema, y el problema que genera es que en base a esas estructuras, la cantidad de ingresos que recibe el Estado no es suficiente para las demandas sociales, y por lo tanto siempre se está pidiendo de que se busquen formas de vía tributaria de aumentar esa base. La respuesta principal ha sido que aparte de estas debilidades de la estructura, hay un problema de administración de los impuestos. ¿Qué quiere decir? Que la administración tributaria debe ser más eficiente para combatir la evasión, así abierta, o figuras como la elusión. Entonces, siempre cuando se habla de nuevos impuestos, se pide que la administración trate de minimizar estos problemas graves de evasión, ¿verdad?, o de elusión. Por eso ha dado siempre lugar a que cómo rellenar esa parte, y ahí ha salido la idea de los impuestos a los activos o al patrimonio, o en caso de los inmuebles. Un antecedente que viene desde 1953 es el impuesto a la vialidad, y tenía varias categorías: vialidad serie E, serie A, serie B, serie C. Eh, en, Pero en, ese no es el de la alcaldía, ¿verdad? No es el de los municipios. Cuando nace en 1953, como no, la vialidad serie A la maneja el gobierno general, y las otras las maneja la alcaldía. Ahí había como una mezcla, porque posiblemente usted no se acuerda, ni muchos de los oyentes, pero eh, era famosa la vialidad que se sacaba en las municipalidades, el impuesto de la vialidad. Y las policías municipales, en cierto momento, en los pueblos, andaban revisando, hacían operativos para pedirle a la gente: ya pagó la vialidad. Y todo el mundo buscaba una figura que se llamaba vialidad de jornalero, que era la más barata. Podía ser médico, pero para no pagar, pagaba esa más barata. Y eso es lo que Eso, decían que se lo llevaba a la guardia si no la había pagado, no sé. exacto, sí, exacto, ¿verdad? Eso fue cambiando, y después se pidió que las empresas recolectaran ese impuesto de vialidad y se lo entregaran a las municipalidades donde estuvieran domiciliados, ¿no? En el caso de la Serie A, sí era un impuesto que trataba de ser eh, eh, una base sobre el, entre activos y pasivos, una figura parecida a lo que tienen los impuestos municipales, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? Era tan débil la administración y los criterios como para determinar la base imponible, que la contribución era muy poca. Eso llevó a que en 1986 se aprobara y entró en vigencia el impuesto al patrimonio, tratando ya de ir depurando y ordenando un poquito En más el técnico. año 86. En el 86 fue que se aprueba la ley del patrimonio, que a esta altura, cuando entre el IVA, se deroga también, ¿verdad? Duró muy Entonces, poco. Yo creí que sí, había sido de más antes. es que la base anterior era el impuesto a la habilidad serie A, Ah, ok. que se coordinaba con la declaración de renta, ¿verdad? Entonces, luego se hablaba mucho de la figura de un impuesto predial. Y predial, básicamente, lo que busca un tipo de impuesto de esto es gravar a inmuebles
inmuebles y sus edificaciones, ¿verdad? Pero nuevamente en estas figuras empieza uno a encontrar problemas muy complicados como definir cómo grabar lo que es urbano, lo que es rural. Ejemplos muy claros se dieron en la reforma agraria. La reforma agraria cuando nacionalizó las tierras más de 200 manzanas, por ejemplo, aquí en San Salvador, expropió unas tierras muy importantes donde está hoy todo el parque, el ecoparque, el Espino, todo esto. Pero la misma ley dijo de que solo se podía expropiar los bienes rurales. Eh, y luego los dueños de esta propiedad y que fueron expropiados llegaron hasta la Corte Suprema, a la Sala de lo Constitucional, con un amparo en donde decían de que en la parte que les habían expropiado, eh, también habían expropiado una parte urbana y que por lo tanto tenían que devolverlo. Para que tengas una idea de ese pequeño detalle, eso que se devolvió es lo que hoy conocemos como la Gran Vía, ¿verdad? Los Conocemos centros como comerciales, los grandes moles de El Salvador. Multiplaza, todo eso. Eso fue lo que les devolvieron porque la Corte resolvió que no tuvo que haberse expropiado, ¿verdad? Esto de la idea Interesante. del manejo que puede haber con figuras como estas impositivas. El predial siempre ha estado ahí, ¿verdad? Un obstáculo al principio era de que para un impuesto predial se necesitaba manejar una buena base catastral. En eso creo que se ha avanzado. Pero luego surgió otro problema, siempre en la línea de deslindar hasta dónde llega la capacidad teórica, técnica del Estado con impuestos generales y dónde entran las municipalidades, porque también las municipalidades eh, eh, in, crean impuestos y otro tipo de tasas y contribuciones. En el caso de estos impuestos, ¿verdad? Y cuando se derogó el patrimonio, la idea era de que al derogarlo pasara a ser administrado en una figura similar por las municipalidades. Esto toma fuerza lo de las municipalidades porque cuando se crea y se emite la nueva constitución, la que tenemos hoy, ahí la constitución, por medio de estos artículos, el 203, 204 y 207, dejan claro que las municipalidades deben ser independientes, ¿verdad? Entonces se hablaba de dos gobiernos, el gobierno general y los gobiernos locales. Pero al generar esta figura de autonomía municipal muy amplia, empezó el problema, bueno, y si le va a dar toda esa autonomía, quiere decir que en algún momento las municipalidades van a tener que financiarse y no depender del gobierno central. Polémica que tenemos hoy con el famoso FODE, Y la que ha DON. puesto, y la DON, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre hubo desconfianza en cómo administraban. Pero esa fue siempre la figura de que impuestos de este tipo era preferible que se pasaran a un manejo municipal, ¿verdad? Aunque podríamos decir que actualmente con el impuesto que pagan las empresas municipal es un impuesto sobre los activos, ¿no? ¿O qué piensa Eh, usted, Roy? sí, básicamente, recordemos que es sobre los activos netos, la base. Y estos son parte de los problemas ya de lo que yo decía, de que se exige siempre que las administraciones tributarias mejoren su control, su supervisión. Este es el caso de impuestos de este tipo, porque cuando se dice, usted va a pagar, la base imponible va a ser lo neto. ¿Y qué le resto a los activos? Los pasivos, ¿verdad? Y ahí viene problemas de comprobación de pasivos. Recordemos que hace muchos años el juego de tener los grupos económicos en muchas sociedades era para poder jugar dentro de todas las sociedades o poder diluir bases imponibles para pagar menos impuestos. Entonces, esto ha sido siempre un problema, la determinación de la base imponible. Eh, pero, como digo, hasta la aplicación del patrimonio, ¿verdad? Hasta ahí no hemos tenido
otro impuesto de este tipo, ¿verdad? Ok. Y vamos en lo que les decía yo al principio, un poquito en la línea de los límites que tienen las estructuras tributarias. Porque en economías como las nuestras, como hay en todos lados, por lo menos economías capitalistas, eh, los sujetos con mayor capacidad de ingreso y consumo, está tentado uno a que pueden soportar una carga tributaria mayor, grabándolos con impuestos adicionales, ¿verdad? Y ahí donde está siempre lo atractivo de poder grabar, pues porque en economías como las nuestras y en la concentración de la riqueza, hay un grupo que tiene inmuebles activos en abundancia, ¿verdad? Contra otros que no. Entonces decir, bueno, si ese tiene en abundancia, hay que grabarlos como sobre ese exceso. Algunas veces dicen, mire, si son productivos, mejor, porque los productivos, como decía, le dan dinamismo a la economía. Pero ¿qué pasa con los ranchos en la playa, con los ranchos en las montañas, que solo son por ocio, pues? Entonces dicen, no, mire, ahí sí no está generando ningún dinamismo a la economía. Y por lo tanto, ese tipo de activos deben Deben tener grabarse. algún impuesto. Exacto. Igual con el tema de los gastos suntuarios, ¿verdad? Por ejemplo, eh, no sé si la mayoría voy a cometer el pecado porque posiblemente alguno de los que nos está acompañando en este conversatorio, no, pero en general uno, digámoslo en los vehículos, uno anda todo tratando de buscar un su Hyundai, un su Kia, ¿verdad? Un su carro viejito y anda tranquilo, ¿verdad? Pero hay otros que hasta colección tienen, ¿verdad? Que tienen Porsche, Ferrari, ¿verdad? Maserati. Entonces dice, Sería bueno, bueno mire, grabarlos, dice. sí, y dice, bueno, mire, eso ya no Y es los para chocan a satisfacer cada mis. rato, Roy. Pues, entonces ahí está, como, y en economías como la nuestra, entonces dice la gente, no, no es posible como ese, tiene todo eso, ¿cómo se puede dar el lujo de Pero, gastar? ¿Verdad? sí. Pero Pero los fíjense que que lo yo gastan, ahí yo sí, pienso que eso es bien, o sea, es llamativo, es escandaloso, ¿verdad? Ver un carro de esos, sí, pero ¿cuántos pueden andar y cuánto se puede recuperar grabando ese tipo de cosas? Creo que es mínimo. No sé qué piensa usted. exactamente. Y vuelvo a lo mismo, no puede ser una exacción. Exacción quiere decir que el Estado se extralimita para retirar ingresos de los privados, ¿verdad? En Costa Rica era muy común los impuestos a los vehículos automotores. Eran demasiado altos. Entonces los ticos, el parque vehicular se fue volviendo obsoleto, digamos, viejo. ¿Y cuál es el problema en los vehículos de combustión? Que entre más viejos, el mantenimiento es más caro y están más cercanos a ser contaminantes de medio ambiente. Entonces, y lo hacía con la idea de restringir ese consumo, pero a la vez obtener ingresos altos por esa vía. Al final tuvo que cambiar, ¿verdad? Sobre todo en un país con mucho ingreso por el turismo, ¿verdad? No podía dar el lujo de tener un parque vehicular muy No, y viejo. se etiquetan como país ecológico. Exacto, exacto. Pero tiene un parque vehicular viejo, contaminante, ¿verdad? Entonces decía, no, tenemos que cambiar. Pero nuevamente, la, la, la malicia el entusiasmo de poder generar más ingresos porque mi estructura tributaria no me está dando lo suficiente es voltear los ojos hacia eso. Pero definitivamente, ¿cuántos Maserati se pueden comprar al año aquí? Aunque haya mucha concentración del ingreso. Solo son, pienso Sí, que esas medidas así son, sí satisfacen al público, pues, pero no son poco sí, efectivas realmente. correcto. Y por eso está el otro punto que aquí señalo, que la capacidad recaudatoria de estos impuestos ha sido muy baja, porque si hubiera sido diferente, no lo hubieran derogado, hubieran insistido en mantenerlo, pero el impuesto de vialidad, la administración era complicada, muy caro, ¿verdad? Entonces se terminó
por derogarlos, al igual que fue con el patrimonio, que digo, que se dijo, bueno, mire, si el IVA funciona, y creo que ha funcionado como se esperaba, entonces no es necesario tener estos otros tipos de impuestos que generan más problemas de administración, ¿verdad? Y es lo más Eh, fácil para el gobierno, ¿no? Grabar el consumo y es lo que donde más se recauda, pienso sí, yo. Y lo que sucede también es que con las clases más pudientes, las clases, los ricos pues no gastan como los pobres en relación a su ingreso. Entonces el exacto, consumo exacto. al final lo termina pagando el pobre porque el pobre consume, consumimos, ¿verdad? Todo Sí, nuestro sí, ingreso lo consumimos, entonces pagamos el 100% sobre nuestros ingresos. Mientras que un sí. rico todo lo invierte o todo lo acumula y gasta un porcentaje muy bajo, consume de sus ingresos un porcentaje muy bajo y eso es lo que se le graba en relación a sus ingresos. Entonces, Sí, creo que este tipo de impuestos que van bajo el persiguiendo el patrimonio o los activos van orientados en ese sentido, tal vez. sí, aquí hay un tema teórico, ¿verdad? Que va por varios lados, digamos. Primero, eh, ¿cuál es la finalidad de una estructura tributaria? ¿Verdad? Y aquí hay una discusión teórica alrededor de los impuestos. Si la estructura tributaria debe ser un eficiente mecanismo de redistribución del ingreso. Sobre eso hay enfoques teóricos, eh, unos que apoyan, otros que no, ¿verdad? Eh, pero creer que los impuestos van a ser el mecanismo ideal de redistribución del ingreso es un error porque al final uno capta de los privados el ingreso y luego tiene la obligación de devolverlo en obras para el bienestar social, ¿verdad? Entonces, ¿cómo anda esa equivalencia? Y parece broma esto, pero por ejemplo el eslogan del actual gobierno, y que creo que con ese eslogan andó las elecciones, es decir, miren, el dinero alcanza cuando no se lo roba. Dicho en términos de lo que estamos hablando acá, el dinero que recogemos y que me da la estructura tributaria actual puede ser suficiente si los encargados de administrar ese dinero realmente lo destinan para las obras sociales, ¿verdad? Y no para fines personales. Eso empieza a darle como a cierto sentido de que una estructura tributaria, y como la que tenemos nosotros, que puede decir, mire, si se vuelve eficiente, podemos estar tranquilos. Aunque por el mismo problema que hablamos de concentración del ingreso, siempre uno va a ver estas cosas de lujo, ¿verdad? Para algunos excesos de manejo patrimonial. Pero luego viene otro tema teórico ya de economía. En una economía capitalista, en una economía de mercado, ¿verdad? En la medida que restrinja la inversión, en la medida que quiera presionar mucho el capital, ¿verdad? Lo estoy desestimulando y si yo desestimulo el capital, desestimulo el circuito económico, ¿verdad? Más allá de las cuestiones ideológicas que yo puedo tener, hay una realidad, ¿verdad? China, por mucho que se diga, al final todo su despegue, aunque sea controlado, ha sido sobre principios de una economía capitalista. Alguien dice, mire, en China pueden estar bien hoy 800 millones. Pues sí, pero son 3.000 millones los de todos los chinos, ¿verdad? Entonces quiere decir que hay todavía 2.200 millones no en las mismas condiciones de los 800. Entonces, son esas realidades que invitan a que se piense en eh, manejar impuestos de este tipo. Y que, ¿cuál es el problema cuando ya se aplican? Y creo que ha sido la experiencia en El Salvador y por lo tanto mejor se derogaron, ¿verdad? Lo más complicado que hubo en vialidad, en patrimonio, en el mismo predial, son las determinaciones de la base imponible. Porque primero empiezan a decir, bueno, mire, en la base imponible generemos exenciones. ¿Exenciones en qué sentido? Voy a empezar a grabar inmuebles arriba de 100.000 o 200.000. Entonces, ahí ya elimino una gran cantidad y va reduciendo la base piramidal de la población sobre la cual va a recaer ese impuesto. Y de inmediato todo el mundo trata de ver cómo De fragmentar, ¿no? desmejora, cómo minimizo pues el impacto. Vaya, por ejemplo, el último intento, no como impuesto, sino que se metió como un requisito adicional
al impuesto sobre la renta fue la declaración de bienes inmuebles, ¿verdad? Que la justificación que se dio en ese tiempo fue porque, ¿qué sucede cuando alguien vende un inmueble? ¿Verdad? Más allá de su casa de habitación, ¿cuál va a ser la base para determinar su ganancia de capital? ¿Verdad? Si no teníamos ninguna referencia. El patrimonio servía para eso. Fíjense que fue importante cuando se dio la reforma agraria en El Salvador para el pago de los inmuebles que se compraron. La referencia fue las declaraciones de patrimonio. Y eso fue el gran escándalo, porque la gente cuando declaraba en patrimonio, el valor era muy bajo. Entonces, cuando se indemnizó las propiedades que tomó la reforma agraria, la referencia fue lo del patrimonio y fueron indemnizaciones muy bajas, ¿verdad? Pero es parte de toda esta administración, ¿verdad? Eh, lo otro, en el caso de los inmuebles, y yo creo que hemos avanzado mucho, que si uno no tiene un sistema efectivo de catastro, ¿verdad? Y como este caso, definir bien temas de urbano y rural, empiezan a hacer a veces muy oscura la aplicación de eso. Aunque creo que en el caso de El Salvador sí se ha mejorado mucho en el tema catastral, ¿verdad? Y como decía, definir los límites inferiores sobre los que se va a tasar es otro problema. Es como en el caso de la renta. Si uno va a ver los que no pueden declarar por el nivel de ingreso anual que tienen, ¿verdad? Cada vez la gente va pidiendo que suban ese límite para no estar declarando. Pero en la medida que va subiendo, va dejando un universo más reducido. Y sobre eso, subir las tasas es donde se vuelve también muy complicado. Y un tema importante, sobre todo en los impuestos a los activos, o a los inmuebles o al patrimonio, y lo tenemos en las alcaldías, muchas empresas toman la decisión de retirarse de un municipio cuando los municipios, su impuesto sobre los activos netos se dispara mucho, ¿verdad? Y así hemos visto cómo muchas empresas se han ido a ubicar a municipios que les da ventaja tributaria. ¿Eso qué quiere decir? Que también excederse en los niveles de carga tributaria sobre estos conceptos puede desestimular la inversión, ¿verdad? Por eso en México, con la atracción de inversión en muchos municipios, los municipios eran los que inicialmente invertían en las áreas urbanas de los parques industriales, ¿verdad? Ya le daban una base a los inversionistas y al tener esas posibilidades, aparte del tratamiento tributario especial, se llegaban a ubicar, ¿verdad? Que son todas las famosas parques industriales de zona franca, hoy extendidas a Y también muchas veces servicios, ¿sí? una sola planta, por ejemplo, de la Nissan, de la Toyota, que Claro, llega a un sí, municipio, cambia radicalmente la economía exacto, de ese municipio y la vida de los habitantes de ese municipio. sí. Ese es el tema también y creo que hasta hoy no se ha tomado, incluso el tema de los suntuarios, pues, que creo yo de que sí hay, en este momento en El Salvador, hay exceso de consumo suntuario, ¿verdad? Y no necesariamente de que vaya a comprar un Ferrari, ¿verdad? Sino que el tipo de consumo que está teniendo la población es un consumo que realmente es innecesario, pues. Hasta ahí también debería decirse, no, mire, eh, ¿por qué va a tener el último celular una gente que a lo mejor el salario del mes lo ocupa para pagar la mitad de la cuota de su celular, ¿no? Entonces, ese tema de los suntuarios, al final, no solo es hay que verlo en los que tienen mayor capacidad de ingreso. Y otro tema importante, cuando, por ejemplo, hoy que tenemos la estructura tributaria sobre mi ingreso y sobre el consumo, ¿verdad? Cuando yo introduzco estas figuras impositivas, eh, y ha sido lo clásico en una serie de intentos que caen en dobles tributaciones, y ha sido muy fácil ir a la sala de lo constitucional o a lo contencioso administrativo
a decir de que no pueden entrar en vigencia estos tipos de impuestos porque están con figuras de doble tributación. Entonces, también son limitaciones y de ahí que la figura que se vaya a imponer tiene que ser muy bien estructurada, eh, muy bien definidas sus bases imponibles, muy bien definida su administración para que se vuelvan efectivas. Y en el tema de doble tributación, que puede haber doble tributación dentro del gobierno general, y cuando se trasciende a las municipalidades, también pues, se puede complicar más. ¿Va? Lo que ya veíamos, bueno, si la alcaldía ya tiene un impuesto sobre los activos netos, ¿verdad? Y el gobierno general viene con una figura igual, ahí sí, también pueden generarse estas dobles Doble tributaciones. tributación. Sí, Excelente. ¿verdad? Bueno, Este es como un marco muy general y creo que como es una discusión muy compleja, ustedes ven que todavía no ha cobrado vida en los últimos años una figura impositiva de este tipo, ¿verdad? Porque hay que pensarla bien, hay que meditarla muy bien, ¿verdad? Por todas las implicaciones que más o menos hemos señalado acá, ¿verdad? ok. Nos hacen una pregunta. Igual, si Sí, hay sí. otros amigos que tengan pregunta en el Facebook o en el Zoom, por favor, dejarla. Nos dicen que al derogarse el impuesto de la vialidad, que lo reemplazó, si es que está derogado, el Es de la vialidad que que usted sí, mencionó al principio. la modifica y deroga la vialidad serie A y sustituye la vialidad serie A el impuesto al patrimonio en 1986. Las Y otras luego vialidades quedaron. es derogado. Ah, ok. Las otras Sí, sí, las que otras son las que se pagan la manejan las ahorita. municipalidades. Claro, recuerden que las municipalidades tienen también su posibilidad de ir modificando sus tablas de impuestos y sus tarifas de arbitrio. Sí, yo me acuerdo Siempre, que como dicen los donde abogados, con reserva de ley, ¿va? Es decir, que tienen que ir a la asamblea para que sean modificadas por ley. las empresas son las que recogen ese impuesto, ¿verdad? Anual, que son como $2. Ya no me Sí, acuerdo. Yo exacto. cuando trabajaba algo me retenían de eso y Sí, creo que sí, en las licitaciones se las pedían a las empresas que hubiesen exacto. pagado esa Sí, vialidad de los sí, empleados. así es. Eso lo trasladaron las alcaldías a las empresas porque como era voluntario, ¿verdad? La vialidad, y como digo, como era voluntario, y uno llegaba a la alcaldía, ¿qué viene a pagar? El impuesto de vialidad. ¿Y usted qué es? Empleado, ¿verdad? ¿O qué es? No, jornalero, decían. Y el jornalero paga un colón, creo que se pagaba. Entonces todo el mundo en el municipio eran jornaleros, aunque eran médicos, ¿verdad? Eran de todo, pero Yo, al final todos yo no me éramos, acuerdo cuándo fue la última vez que pagué vialidad. No me acuerdo. sí, eso es historia, ¿verdad? Y por eso después la alcaldía dijeron, no, mejor que las empresas, con el problema si soy o no soy del municipio. Entonces dice, y le cobro realidad porque trabaja aquí en Antiguo Cocatlán, trabaja en Ayutthaya, trabaja en Mexicano, aunque vive en Santa Tecla. Pero como trabaja aquí le cobro la vialidad. Ahí se la cojo. Sí, Sí, son excelente. los problemas de Bueno, la administración. ¿Eh? buenísima pregunta. Yo Sí, creo que este tipo de impuesto al patrimonio va, entiendo que El Salvador es de los pocos países que no tiene, no sé si eso es correcto, mención, o que hay otras figuras en otros países de otro modo, pero siempre hay algo que grave el patrimonio, pero en nuestro país no hay nada que lo haga. mire, lo que pasa es que esto tiene que ver, y por eso decía yo, el tema de los temas teóricos, ¿verdad? Aquí que hay un problema de fondo. Tomemos Centroamérica o Latinoamérica. Todos en Latinoamérica, todos los países se rigen por una economía de mercado. Y si queremos decirlo, que a veces suena despectivo, son economías capitalistas. Y teóricamente, ¿qué significa eso? Como decía un cura jesuita, el capitalismo privilegia al capital y no al hombre. Entonces, el socialismo dice que es al revés, privilegia al hombre y no al capital, lo cual no es cierto, pues, mencionaba el caso de China y China privilegia el capital, no al social. Pero en tanto seamos una economía de mercado, una economía capitalista, ¿verdad? Lo que mueve el circuito económico es el capital, ¿verdad? Entonces, ¿Qué es lo que funciona, no? y lastimosamente, y en estructuras sociales como las nuestras,
eso tiende a generar concentración del ingreso, ¿verdad? ¿Y qué pasa en economías como Suecia? Si son capitalistas, pero después de muchos años históricamente fueron construyendo sociedades mucho más equitativas, ¿verdad? En donde las capas o las clases medias, y no medias bajas, sino que medias altas y medias medias, digamos, pero medias altas, son un amplio segmento de la población, ¿verdad? Entonces, en esa figura, las estructuras tributarias teóricamente también tienen un mayor margen de poder definir este tipo de impuestos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en las clases medias muy amplias, eh, la mayoría de la gente tiene un inmueble en exceso, ¿verdad? Más allá de su domicilio. Entonces, ahí, como lo tiene en exceso, puede venir y aplicar un impuesto. Pero ¿qué pasa en economías como las nuestras, en donde los que tienen esa oportunidad son muy pocos, ¿verdad? Entonces la capacidad de recaudación se limita, ¿no? Eh, Exacto. Y pero digo, en aquella ocasión, licenciado, cuando derogaron el impuesto al patrimonio, ¿cuál fue la justificación que se usó para derogar? la gran justificación era de que había que modernizar la estructura tributaria y había que simplificarla y que una administración efectiva se vuelve mejor con menos impuestos, con impuestos mucho más sencillos, ¿verdad? Menos complicados. ¿Sencillos en qué sentido? Que determinaciones de base. Por ejemplo, antes de la reforma tributaria del 90, 89-90, estaba la ley sobre la renta, ¿verdad? Y eran tasas altas, pero la misma ley generaba una serie de exenciones, una serie de excepciones, ¿verdad? Una serie de facilidades que al final de nada servía. Entonces se dijo, no, mire, ¿por qué no mejor simplificar ese tipo de ley eliminando exenciones? Se puede bajar un poco la tasa, pero si todos tributan en esas condiciones, es mucho más fácil. Entonces se dijo, se hicieron unos cálculos y se dijo, bueno, si definimos una buena ley de renta, que sea general, que sea fácil de administrarla, de controlarla, y un IVA en los mismos términos que el IVA por sí ya generaba mecanismos de administración, se dijo eso va a ser suficiente para que la estructura tributaria suba esa carga tributaria, ¿verdad? Y dijo, el patrimonio con lo que nos da y con lo que nos cuesta la administración, con lo que se vuelve difícil por las evasiones que se da, esto es mejor eliminarlo y pasarlo a los municipios. Ese traslado no fue tan efectivo al derogar el impuesto al patrimonio como que lo absorbieran todas las municipalidades. Y de ahí surgieron las ideas de que entonces las municipalidades no pusieran un impuesto al patrimonio, sino que pusieran mejor un impuesto predial. Pero igual, en el predial, ¿cómo se va a tasar? En urbano, en rural, sobre la tierra, sobre las construcciones, qué tipo de construcciones, si son productivas, no. Es donde empieza a complicarse las figuras de este tipo. Nada más les recuerdo el próximo miércoles vamos a tener vamos a tener un webinar relacionado al Office para aquellos que vimos ya el tema de las macros que daba un problema, entonces, pero ahora ha habido un anuncio con respecto al Office de que va a desaparecer, pero va a quedar el Office 365. Entonces vamos a explicar un poco de eso para hablar un poco acerca del software nube, en qué consiste, que es algún tema recurrente aquí en Contaportable. Bien, y si necesita algo, por favor, si necesita algún software, si necesita algún programa, tenemos ahora nuestro software ERP que lo estamos impulsando con con todo nuestro ánimo para que el software microempresas de ERP podamos darle una asesoría en cuanto a cómo organizar la empresa, en cuanto a cuentas por cobrar, inventario, cuentas por pagar. Entonces, si necesita hay un software de ese tipo, estamos a la orden, nosotros le ayudamos a cargar la información, le capacitamos, le ayudamos a configurar, a setear para que el sistema genere la contabilidad y ustedes como contadores puedan recibir ese trabajo hecho de lo que hacen sus clientes. Así que ahí estamos a la orden. Cualquier cosa, ahí busquen nuestros programas, nuestras herramientas y ayuda a mantener estos espacios. Bien, gracias. Gracias, licenciado. Bueno, la orden, pues buenas noches. Buenas noches. Nos vemos ahí en la cancha. Hasta luego.